Pues mira, muchas gracias a todas y a todos por los comentarios que han hecho. Yo pienso que María Teresa introdujo un tema sumamente interesante y que es de un gran valor, en el sentido de que tanto en la cultura, en términos de la opinión pública, digamos, hoy estaríamos hablando de que una de las corrientes contemporáneas sobre la sociedad civil reconoce que la sociedad civil está integrada por el mercado, por el sector voluntario y por la opinión pública. Entonces, la reflexión sobre qué es la opinión pública se ha vuelto una reflexión sumamente importante para esto. Y con la opinión pública está ocurriendo lo que fue ocurriendo en los 50 y los 60 y los 70 con las ciencias sociales, con el impulso del positivismo, y es que se fueron naturalizando situaciones que eran precisamente las que había que transformar. Y yo creo que María Teresa lo ilustra perfectamente. Es imposible que un país que en el índice de calidad de vida ocupa el penúltimo lugar, tenga el segundo lugar en términos de felicidad. Es decir, aparte de la discusión metodológica sobre qué es lo que se está midiendo y todo esto, nos permite develar es esta situación de cómo eh, la opinión pública naturaliza cosas que el positivismo también ha naturalizado en las ciencias sociales como lo que debe ser, y que es por eso indispensable posicionar no tanto, digamos, la Convención de los Derechos del Niño, la Declaración Universal de los Derechos, sino el enfoque filosófico y conceptual que hay detrás de estos instrumentos internacionales en términos de la perspectiva de derechos. Porque si no hay una promoción de los derechos, eh, y no una promoción de los derechos en términos de crear capacidades en los individuos, no solamente para que los exijan, porque si la sociedad no exige, no va a haber titularidades en la sociedad, sino también para desarrollar las capacidades para el tiempo que los exige, esté construyendo las posibilidades de realización y de restablecimiento de los derechos. Pues me parece que este es un tema fundamental de discutir y que se une a varios de los que se han planteado. Por eso lo que decía Luz María, de que es importante que hagamos esta discusión sobre que no es lo mismo cobertura que acceso, tiene que ver con esto. Porque, digamos, lo que se está resolviendo en la política es que los niños, al quedar con registro civil y al tener acceso a los sistemas de identificación de beneficiarios, CISBENES o como se llama en cada país, el sistema de identificación de los más pobres, ya se resolvió la cobertura, o con tener un carnet del sistema de salud. Pero aquí en Colombia se ha creado un concepto muy dramático para definir esto. Se le ha llamado el carrusel de la muerte, y es que la gente que tiene un problema de salud llega con su niño a los puestos de salud, a las clínicas, hospitales, y empiezan a mandarlo de una instancia a otra sin que sea atendido, porque no hay cupo, porque no hay la medicina, porque no hay el aparato, y el niño y la niña terminan muriendo. O tienen el carnet, pero al mismo tiempo ha sido más las plazas de pediatría que se han cerrado que las plazas de pediatría que se han abierto. Y, pero aparece como que la cobertura ha aumentado en los últimos años, con esos temas. Entonces, realmente la titularidad ahí no está garantizada. Y esto es más cierto para el tema de la primera infancia, que digamos en el enfoque de la cultura nuestra y de nuestros sistemas jurídicos. Por ejemplo, hemos avanzado en reconocer la perspectiva de derechos, pero la patria potestad se sigue reconociendo en muchos de nuestros países como el derecho del adulto a moldear el cuerpo y la psiquis del niño porque es su hijo o es dependiente de él para su cuidado. Entonces me parece que sí, esto es muy importante y por eso estamos hablando de este tema de las nuevas subjetividades, y como dice bien Luz María, esto tiene que empezar por nosotros. Hablar de que una condición del desarrollo humano es darle una atención adecuada a la primera infancia, es reconocer que quienes interactuamos con los niños y las niñas, que somos todos nosotros,
en calidad de padres, en calidad de hermanos, en calidad de tíos, de abuelos, de padrinos o de investigadores sobre el tema o de formadores o de quienes los van a atender, tenemos que desarrollar estas capacidades en nosotros para poderlas potenciar en los niños. Y entonces, en ese sentido, me parece que el tema que estaba planteando Norma sobre la educación es sumamente importante analizarlo en varios sentidos. Uno es que nosotros estamos perdiendo algo que se llama el bono demográfico. Se habla de bono demográfico cuando la población dependiente es menor que la población en edad activa. O sea, la población que está en capacidad de generar ingreso es mayor que la población que está dependiendo de ese ingreso, que son los niños más pequeños y los adultos mayores. América Latina, en la gran mayoría de sus países, está todavía en un momento en que eso es cierto. Por ejemplo, en el caso de Colombia, se calcula que eso va a ser cierto hasta el 2022. Es decir, nos quedan 9 años en los cuales el país puede hacer inversiones para resolver el tema de cobertura y calidad de la educación. Y nosotros tenemos todavía el enorme desafío de que la educación inicial es muy precaria en todos nuestros países, como es insuficiente la educación secundaria. Entonces necesitamos garantizar por lo menos 12 años de educación y que haya un componente de educación fuerte dentro de los programas de primera infancia, y el plazo para que nuestros países puedan hacer eso está reduciéndose cada vez más y va a ser a futuro muchísimo más costoso y difícil lograrlo. Pero también por el tema de que lo que demuestra la investigación es que sin conocimiento en la sociedad contemporánea es imposible romper el círculo de la pobreza. Y ese conocimiento tiene que ver con las bases que se sientan desde la primera infancia, pero que no es solamente un problema de conocimiento, de comprensión racional, sino que tiene que ver también con la formación moral del sujeto, y esa formación moral tiene que ver con su desarrollo emocional y afectivo. Y por lo tanto, este tema, desde la primera infancia, por lo que se logran los niños para su presente y su futuro, como lo que logramos desarrollar quienes interactuamos con los niños, directa o indirectamente, para que estos logros sean posibles, es indispensable para avanzar en esa discusión. Me parece que es muy cierto lo que para la mayoría de América Latina lo que estaba planteando también Norma, de que la escuela cada vez está más cerrada. Es más cerrada en el sentido que se planteaba de por la inseguridad. Ya las escuelas tienen celadores o vigilantes. Hay escuelas que tienen detectores de metales a la entrada. Es decir, cada vez es más presente las prácticas policivas que hay que tener por asuntos de seguridad externa e interna, y esto hace que la escuela se cierre, como por tendencias a cerrar la escuela en sí misma, como si ella pudiera resolver los procesos de socialización al margen de lo que pasa en la comunidad. Pero otra dimensión de esto es la desconfianza. Hay, digamos, la familia en general inculpa a la escuela de que le manda los niños bien y en la escuela se daña. Y la escuela percibe que las familias mandan los niños muy mal preparados, muy mal formados, etcétera, y que a ellos se les pide que hagan lo que la familia debía estar haciendo. Y entonces aquí empieza un proceso de inculpación, de fractura, porque no, más que de inculpación lo que interesa es de fractura entre la familia, la comunidad y la escuela, que es cada vez mayor y lo estamos viviendo. Y eso se contrapone al hecho de que las políticas se diseñan como si la escuela pudiera resolver todo. Entonces los problemas de violencia, los problemas de competitividad, los problemas de seguridad, los problemas de éticos, de desarrollo moral, etcétera, todo lo tiene que resolver la escuela. Es una escuela que se aísla más, de la que se desconfía cada vez más, que se encierra en sí misma y pierde más contacto, interacción con el medio. Es una cosa muy compleja y tenemos que afrontarla
porque como decía Daniel, le había impactado muy positivamente el ver la importancia que tiene la primera infancia para los países desarrollados, pero cómo articularnos en este momento. Y entonces uno ve que tenemos desafíos como este que estamos comentando en relación con el papel de la educación inicial en las políticas de primera infancia y la continuidad de la educación a lo largo del ciclo de vida. Y entonces uno entiende por qué es la preocupación por llamar la atención sobre el hecho de que en la región no nos estamos dando suficiente cuenta de la magnitud y la importancia de entender la crisis global en curso y sus implicaciones para América Latina. Yo quisiera volver a insistir en este punto, que ya lo hice, pero completando con algunas cosas que tal vez no remarqué suficientemente. En un sentido, la crisis es muy importante por los efectos de corto, pero los que va a tener de mediano y de largo plazo que no hemos sentido todavía y que van a ser muy fuertes porque, como decía, la experiencia de las crisis que se transfiere. Entonces sus efectos más graves probablemente no los estamos sintiendo ahorita, pero los vamos a sentir en el mediano y largo plazo y no nos estamos preparando. Segundo, porque los mecanismos que adoptan los países ricos para resolver sus crisis terminan generando consecuencias que van a potenciar y a generar nuevos efectos negativos sobre nuestros países. Y entonces, digamos, si no entendemos eso, no nos preparamos. Pero además, si no entendemos que es que la crisis puede ser que se supere, pero puede ser que se agrave. El momento está muy delicado y aquí quisiera distinguir entre tres categorías que se diferencian cuando uno está hablando de estos temas. Una cosa es una crisis, una cosa es una recesión y otra cosa una depresión. Una crisis, las crisis son normales. No sé si ustedes, donde me están escuchando, tienen el dicho de que hoy me levanté por el lado de la cama que no era. Uno no está bien todos los días. Hay días que está en crisis y tiene malos días y tiene buenos días, y eso es absolutamente normal en la vida de un ser humano, en el desarrollo de una familia, de una institución y por lo tanto de un país. Otra cosa es una recesión. Una recesión es cuando una crisis empieza a profundizarse y sus efectos nocivos se mantienen por 2, 3 trimestres y van afectando el ritmo de crecimiento y desarrollo de una sociedad. Y la depresión es cuando esto se vuelve permanente. Por decirlo, uno tiene una crisis cuando se levantó con dolor de cabeza, pero tiene una recesión cuando lo echaron del empleo y tiene una depresión cuando además lo echaron de la casa. Es decir, es una situación muy grave la depresión, y realmente lo que estamos viendo es que ni los europeos ni los Estados Unidos están manejando bien la situación de recesión que tienen. Y si siguen cometiendo algunos de los errores que han cometido, la economía se puede ir a una depresión mundial. Pero también hay que tener en cuenta que China se está desacelerando, que Brasil se está desacelerando, India se está desacelerando, y hay contradicciones que pueden desembocar en conflictos de magnitudes que no estamos previendo. Por ejemplo, si hay el ataque como parece que va a haber a Siria, y si esto genera un conflicto entre Estados Unidos y la Unión Europea con Rusia y China, las consecuencias van a ser muy graves. Si Siria utiliza armas que no conozcamos, que afecten severamente a Israel como retaliación al ataque que le hagan, esto se puede volver un conflicto muy grande en el Medio Oriente. Es decir, es una situación internacional que está muy inestable, no solo en lo económico, sino también en lo político, en lo militar, y entonces de eso lo que uno puede sacar como consecuencia es que bien sea porque se profundice la crisis y sus efectos sean más negativos, o porque empiecen los países ricos a salir de la crisis y al hacerlo sea por aplicar políticas que van a implicar transferencias de recursos de nuestros países a los de ellos, vamos a tener menos recursos para afrontar problemas de la gravedad del que estábamos hablando con la escuela o con la primera infancia en general, como hablamos durante la presentación. Entonces, si esto es así, pero no lo estamos entendiendo ni estudiando, las cosas van a ser mucho más graves. Por eso el llamado a que reflexionemos
sobre esto, y en eso la reflexión que hacía Santa García sobre el tema de los ciudadanos nodales es muy importante, porque precisamente esta referencia a la ciudadanía local y global, y a que el que estamos viviendo un fenómeno que no es solamente globalización, sino que contrario a lo que se esperaba en los inicios de la globalización, de que iba a uniformar las subjetividades, las culturas, etcétera, lo que estamos viendo es que las dimensiones locales en el marco de la globalización, no estoy hablando de la política neoliberal para la globalización, sino de la globalización como proceso económico, social, cultural, ambiental, etcétera, contemporáneo, ha remarcado el papel de lo local, y por eso hoy estamos hablando de localización, de que hay un proceso simultáneo de globalización con reafirmación de lo local como parte del proceso de la globalización. Y en eso las redes empiezan a convertirse en un elemento central. Y esto está llevando a redefinir la teoría económica, la teoría sociológica, la teoría política, por ejemplo, todas las teorías del capital social, eh, en economía están enfocándose en eso, o en la sociología. Hay un sociólogo norteamericano, Mark Granovetter, que está liderando como una redefinición de la sociología a partir de los límites que le puso la sociología Parsons, con su estructura de la acción social. Precisamente lo que plantea Granovetter es que en la sociedad contemporánea el sujeto es lo que son las redes en las cuales se desempeña, y cómo eso tiene ventajas y desventajas. Las redes inmediatas en la familia, en la comunidad, son los lazos fuertes que le proveen seguridad emocional, que lo protegen de las adversidades más inmediatas, pero a su vez lo limitan de tener contactos más amplios con el entorno global. Entonces, ejercicios como este que estamos haciendo, de trabajar estos temas en una red que llega a varios sitios de México, que llega a otras partes de América Latina, es muy importante. Y terminaría estos comentarios iniciales diciendo una cosa sobre la formación del talento humano que se deriva de todo esto. Es que sí, este es un gran desafío en el sentido de que una de las razones por las cuales las políticas sociales, y a medida que están formulándose las políticas de primera infancia, más afecta sus posibilidades de desarrollo, es la falta de acompañarla de procesos de formación y actualización del talento humano. Se cambian políticas, pero no se cambia las concepciones con las cuales la gente orienta sus prácticas. Entonces, al no cambiarse las relaciones, al no cambiarse las prácticas, pues cambias el discurso, pero no la acción práctica. Entonces, un desafío que tenemos en nuestros países es que se instalen dentro de los sistemas de ciencia y tecnología, dentro de los sistemas de educación a todo nivel y particularmente en el nivel superior, sistemas de actualización de quienes trabajamos con la niñez en todos los sectores y particularmente en la primera infancia, ciencias de la salud, psicología, economía, arquitectura. Ahora que se ha aumentado la inversión en niñez y se construyen centros de desarrollo infantil y todo, hay que ver que en muchos países lo que se está llamando centros de desarrollo infantil desde el punto de vista de las construcciones es lo más contrario al modelo pedagógico que ilustra el desarrollo infantil. Entonces hay que trabajar con los abogados, con los arquitectos, con la policía, con los sacerdotes, etcétera, y incidir en la formación de pregrado y de posgrado para que se vaya redefiniendo y actualizando a medida que el conocimiento y las evaluaciones nos van arrojando nuevos conocimientos y nuevas experiencias para enriquecer. Solo así podremos evitar que la política de primera infancia que se está construyendo en los países no sea una moda, porque es que eso pasa mucho en las políticas sociales, que se ponen ciertos temas de moda y 5 o 6 años después ya se empieza a hablar de otra cosa y se pierden y no quedan institucionalizados dentro de las políticas públicas. Hay que institucionalizarlo dentro de las políticas públicas de desarrollo y dentro de los sistemas de ciencia y tecnología y los sistemas de formación de talento humano. Pero como les decía, muchas gracias por los comentarios. Me va a servir mucho. Entonces, si hay otros comentarios, cerraría.
Bueno, es- ok. En un momento le damos la palabra a Ofelia Roldán. Voy a leer unos comentarios. Gloria de Sinaloa nos dice que si puede compartir algunas experiencias o ideas de redes constituidas por niños y jóvenes como protagonistas. Ana María Bermúdez nos pregunta si se va a compartir la presentación. Gloria de Sinaloa, si nos puede compartir el título y editorial de la obra de Zen, donde aborda las capacidades. Y Ana María Bermúdez nos pregunta el nombre del sociólogo que usted está mencionando. Ahora sí, Ofelia. Poder compartir desde acá con ustedes. Eh, bueno, me parece interesantísimos todos los planteamientos que hace Alejandro. Yo solamente quisiera hacer un comentario en términos de cuando se hablaba de los derechos, tener en cuenta pues esta atención a la primera infancia desde una perspectiva de derechos. Y me parece que allí es importante que en este momento podamos pensar en que junto a ese enfoque de derechos también tiene que estar el enfoque diferencial, porque pues bien sabemos que el derecho de alguna manera universaliza, el derecho trata a todos de alguna manera por igual, porque es un asunto más jurídico, pero sería muy importante que pensáramos en cómo se tiene en cuenta la diversidad para que efectivamente nuestros gobiernos no se queden solo con la idea de que, bueno, hay cobertura en algunos casos, ya sabemos que en muchos no, pero por poner un ejemplo, lo digo en el caso de Medellín, que tiene una cobertura casi del 100% en términos de, por lo menos del sector escolar, pero el asunto es que no sé, el derecho no es solamente estar matriculado, ir a la escuela, sino cuál es el trato diferencial que se da allí, teniendo en cuenta las condiciones del contexto, las especificidades de cada uno de estos sujetos, que muchas veces pueden estar peor en situaciones donde hay una concentración de poder, hay un desconocimiento enorme a sus condiciones de precariedad, entonces no puede quedar esa satisfacción que ya se está cumpliendo con se le está reconociendo el derecho. Doy un ejemplo. Tenemos niños y niñas muchísimos en situación de calle, sin embargo, las instituciones educativas o niños y niñas trabajadores, las instituciones educativas cumplen con decir, bueno, matricúlese, lo recibimos, pero si llega 10 minutos tarde, un cuarto de hora, media hora, porque tiene que ir a llevar a su hermanito a otra institución educativa para poder seguir a estudiar, entonces ya no se le admite o a las 2 o 3 veces que llega tarde se le dice que no podría continuar, que cambie de horario. Yo creo que pues el planteamiento que quiero hacer fundamentalmente es que junto a todo esto tenemos que tener en cuenta la diversidad. Nuestros países, nuestras ciudades son enormemente diversos y hay una tendencia que siempre, como idea fundacional de la escuela, permanece, que es la tendencia a la homogenización. Ahí yo retomo una expresión de Carlos Escliar que me parece que es muy ilustrativa y dice, se contribuye a la formación de otros en la medida en que se le ayuda a desarrollar su diferencia. Dejo entonces la discusión allí porque si bien hay que propender por ciertas condiciones, eso tiene que estar mediado fundamentalmente por el reconocimiento a la diferencia.